siempre es fiel. Bendito Dios para siempre. Gracias, Señor. Eres fiel. Puede sentarse, iglesia. Hoy tenemos Santa Cena. El tiempo, estamos en buen tiempo. Aleluya. Dios es bueno. Quiero que busque en su Biblia, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, vamos a leerlo del verso 16. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios poderoso y Dios eterno, en este año 2017, Señor, lo declaramos el mejor año de nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Hoy a través de la palabra, Dios mío, tú conoces todas las cosas y este es el tiempo de tu iglesia, Señor, donde la iglesia tendrá un crecimiento, donde la iglesia, Señor, saldrá a las calles y llevará tu palabra con autoridad y con poder. Dios mío, tú conoces todas las cosas. Mira este país, Señor. En tus manos los ponemos, Señor. Y por eso hemos declarado este 2017 el mejor año de la iglesia, porque es el comienzo, Dios mío, de que tu palabra sea dada con poder y con autoridad. Dios mío, ponemos a Venezuela en tus manos y sabemos que tú tienes un propósito grande con esta nación. Dios mío, tú eres el que dirige todas las cosas. Tú conoces la historia más que nadie. Tú conoces, Señor, todo. Para ti no hay nada oculto. Y todas las cosas que han acontecido en este lugar es para que la iglesia tenga crecimiento. Dios mío, que la iglesia no quede parada ni quede detenida, Señor, sino que la uses, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Dios mío, trae paz a esta nación y para todo espíritu de mortandad en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, dirige esta nación con poder y con autoridad. Y yo sé que en ti, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Solo en ti. Dios mío, trae conciencia a esta nación, trae conciencia a nuestros gobernantes, pon dolor de pueblo, Señor, que ellos vean a tu pueblo como sus hijos y es que ellos puedan servir, Dios mío, a este pueblo sin ninguna malicia en el nombre de Jesucristo. En tus manos, Dios mío, colocamos esta nación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios de esta forma: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que tuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el lugar alto del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal de este santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario,
para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Amén y amén. Y quiero también que busquen el Salmo 37, verso 5. Dice de esta forma: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y el Proverbios capítulo 16, verso 3 dice: encomienda a Jehová tus obras, tus pensamientos serán afirmados. Vemos un rey que sirvió a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, siempre hizo lo bueno delante de Dios y empezó a reinar desde un muchacho. Apenas tenía 16 años cuando empezó Usías su reinado. Reinó por 52 años. Este rey hizo siempre lo recto delante de los ojos de Dios. Él peleó contra los filisteos y los venció, contra los árabes, contra los de Gulbar también los venció, y contra los meunitas. No hubo ejército que lo enfrentara. Su provincia empezó a crecer y lo grande que era él llegó hasta las fronteras de Egipto. Muchos empezaron a conocer del rey Usías, porque el rey Usías hacía lo recto delante de Dios. Él también edificó torres en el desierto, cavó pozos porque tenía demasiados ganado. Era un hombre, un rey muy rico. Mantuvo su ejército siempre entrenado para la guerra y tenía un ejército lleno de hombres valientes, hombres que un hombre valía por 10 hombres. Eran hombres preparados, tenían lanzas, escudos. Era un rey que se daba a conocer en el lugar. Y todo lo que hacía este rey les haría todo bien, porque Dios estaba con él. Pero el versículo que leímos, el 15, dice que hizo máquinas, tenía ingenieros. Era un hombre muy inteligente. Este rey, usado por Dios, usaba los ingenieros para fabricar armas de guerra. Usaba los ingenieros para fabricar este tipo de armas que lanzaba piedras, catapultas. Era un hombre muy preparado, pero hasta que se vio en él, en su corazón, el orgullo. Sabemos que el orgullo es algo que destruye, enaltecerse de corazón. El orgullo es cuando uno se enaltece en nuestro corazón. Ahí es donde las cosas empiezan a andar mal. Como seres humanos, a veces tenemos debilidades. Queremos imitar a otros, tener lo que otro tiene, y a veces cuando alcanzamos lo que queremos, porque somos así, siempre queremos algo, siempre queremos obtener algo, siempre tenemos un objetivo, siempre tenemos meta, siempre queremos ser, si tenemos empresas, queremos tener la mejor empresa, pero hay algo que Dios mira y es el corazón, enaltecerse de corazón, o lo que a veces uno dice el orgullo. La Biblia nos enseña que Dios ve de lejos al orgulloso. ¿Qué es un orgulloso? Es un hombre altivo que mira a la gente como si la gente no valiera nada. Es el ser orgulloso. Y este rey llegó a ser orgulloso y quiso, y yo en lo personal no lo veo tan grave como lo dice la Biblia, pero los sacerdotes vinieron y lo confrontaron siendo rey. Por eso es importante a veces la confrontación, no importando la investidura. Si usted ve que alguna vez yo hago algo que está fuera de la palabra, usted tiene que venir
no importando la investidura que yo tenga, y usted tiene que decirme, pastor, lo que usted está haciendo está mal, para que yo pueda reconocer la falta. Y ahora, si yo soy el que voy a decir que yo soy el que hago todas las cosas, que yo tengo las directrices de la iglesia y nadie puede hacer nada, entonces me enaltezco siendo el pastor y Dios me va a mirar de muy lejos y les digo que mi ministerio pronto caerá. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Cuando Dios escudriña la mente, Él te escudriña lo más íntimo que tú tienes, porque es el ser que nos creó, nos conoce y conoce todo nuestro sentido, nuestros pensamientos, aún la palabra que va a salir de nuestra boca, Dios la conoce. Pero una cosa les digo, que el orgullo o el enaltecerse a Dios no le agrada. Este hombre presentó y quería quemar incienso en la casa de Jehová, pero a él no le correspondía. Y yo viendo y escuchando la palabra de Dios, veo que en este tiempo nosotros somos reyes y sacerdotes. En aquel tiempo todavía no estaba dada la palabra para que un rey fuese y ministrara delante de la presencia de Dios. Vemos que Usías usurpó algo que no le correspondía. Por eso toda desobediencia a Dios, por el tamaño que sea, es pecado. Cuando hacemos algo que no nos toca a nosotros, ya viene siendo desobediencia, por muy pequeña que sea. Siendo un rey bueno, haciendo siempre lo recto delante de Dios, vino y ofreció un incienso que Dios pudo haber dicho, este es mi siervo, que le amo y siempre ha hecho lo recto delante de mí, y lo hubiese dejado pasar. No, pero ya su corazón estaba enaltecido. Porque les aseguro que si hubiesen llegado los sacerdotes y Él les da los inciensos, quemen el incienso, yo voy a adorar con ustedes, no hubiese pasado nada. Si no hubiese tenido el corazón enaltecido, porque ya el daño estaba hecho. Él era rey y quiso ser sacerdote. Y a veces Dios nos da lo que otro quiere. Y en este tiempo el pueblo es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa? Que somos de realeza, que somos rey y somos sacerdotes. Y en este tiempo Dios nos aceptó y nos hizo reyes y sacerdotes. Significa que ministramos la palabra de Dios como sacerdotes y como reyes, traemos provisión también para su casa y podemos ayudar a otros. Porque ¿qué hace un rey y qué hace un presidente? Un presidente siempre hace lo que el pueblo necesita y le da al pueblo lo que necesita el pueblo. Igual los reyes estaban para servir, pero a veces no sirven, sino que se jactan, se llenan de orgullo y entonces viene Dios y los corta completamente. Vemos estos reyes porque vemos que el reinado empezó con Saúl. Todos conocemos la historia de Saúl. Saúl desobedeció a Dios, Dios lo cortó. Dios prometió un rey que gobernaría un pueblo y trajo a David. Y el corazón de David era como el de Dios. Y todo lo que hacía Dios, todo lo que hacía David, Dios lo respaldaba. Es la diferencia de un desobediente a un obediente. Un desobediente Dios nunca lo respalda. Todo lo que hace el desobediente le sale mal. Y usted dice, oye, pero ¿por qué todo lo que hace aquel le sale bien? Porque es obediente a Dios. La obediencia es algo que no se puede escapar de nuestras manos. Debemos ser obedientes hasta en lo más pequeño, porque en las cosas insignificantes, si somos desobedientes, en las cosas más importantes seremos desobedientes. Dios quiere preparar un pueblo obediente para que entre a reinar juntamente con Él. Y usted dirá, ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo es que vamos a reinar juntamente con Él? Un reino tiene súbditos, es verdad, y tiene pueblo. Y Él quiere que nosotros como pueblo estemos donde Él está, porque Él es nuestro rey. Y nosotros reinaremos con Él en un reino que tiene preparada para la iglesia santa, pura,
llena de la presencia de Dios. Qué difícil era un rey hacer lo bueno. Leyendo la historia de la palabra de Dios, cuando entro a los reyes, que empiezo a leer crónicas o libros de reyes, el primero, el segundo, tú te das cuenta que los reyes buenos gobernaban mucho tiempo, pero los reyes malos gobernaban tan poco tiempo y eran cortados por Dios. Hasta los perversos gobernaban hasta 5 meses y Dios los cortaba porque eran reyes malos. La Biblia nos enseña que hacer lo malo delante de Dios acarrea condenación. Dios es Dios y ha sido siempre Dios. Y cada reino tiene una historia. Ahora, ¿cómo empezaron los reinos? Todos los reinos del sur eran descendientes del rey David por promesa. Pero algo sucedió, hubo una división. Después que muere el rey David, Dios le había prometido que su hijo Salomón sería rey. Dice la Biblia que Salomón era perfecto delante de Dios. Cuando empezó su ministerio, que vio que el pueblo era grande, se le apareció Dios y le dijo: pídeme todo lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. En ese tiempo le pidió únicamente sabiduría. Dios mío, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Pidió a la necesidad de ese entonces. Dios le dio sabiduría, conocimiento, ciencia. Todos conocemos la historia de Salomón. En su inicio, cuando una mujer decía que era su hijo el que estaba vivo y la otra decía: no, es mi hijo. Y nadie podía resolver esa situación, porque la ciencia no es como en este tiempo que le hacemos un ADN y vemos quién es el papá o la mamá. En ese entonces David pidió una espada y pidió picar el niño por la mitad. La que no era su hijo dijo: píquenlo por la mitad, mitad y mitad. Pero la que era su hijo le dolió en su entraña y le dijo: no, Señor, entrégaselo a ella. Y rápidamente pidió y dijo: denle al niño a su madre. Supo cuál era la madre, no es que era divino, sino que Dios puso en él sabiduría. 2 veces se le apareció Dios a Salomón. La segunda vez que se le apareció le dijo: Salomón, sé obediente y haz lo recto delante de mí siempre, para que tu reino no sea cortado. ¿Qué hizo Salomón? Empezó a desobedecer. Todos leemos los libros de los proverbios, agarramos todos los consejos que él tiene, porque el cristiano toma lo bueno y desecha lo malo. Tuvo muchas concubinas, muchas que no fueron sus esposas, y Dios le había prohibido al pueblo que tuviese, que no sea de su shab, o que no fuera de su gente. Pero él tenía las amonitas, tenía de las filisteas, tenía mujeres por todos lados. Y Dios no le agradó esto, porque Dios sabía que las mujeres lo iban a contaminar y lo iban a apartar del Dios verdadero. ¿Qué hizo Salomón a lo último? Empezó a hacer templo a los dioses de sus mujeres. Y él mismo entraba al templo y adoraba a esos dioses. Y eso que Dios se le apareció 2 veces y la segunda vez le dijo que sea obediente para que su reino no sea cortado. El reino se dividió porque lo que Dios dice lo cumple. Le dije: cortaré tu reino, pero no en tu tiempo, sino lo cortaré con tu hijo. Y entonces muere Salomón y viene Roboam, su hijo. Y Roboam empezó a hacer lo malo delante de Dios. Empezó también a adorar ídolos en Jerusalén y su reino fue cortado y dividió, hubo una división y se cumple la palabra que Dios le dice, que dividiría su reino y le daría el reino, no todos los reinos. Tuvo misericordia por el rey David y le dejó una tribu que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces Roboam empezó a gobernar 2 tribus y se dividieron 10 tribus y empezaron a seguir a un rey que ellos nombraron Jeroboam, que era un capitán del ejército. Lo hicieron rey. Pero los 2 eran pueblos. Había un pueblo dividido completamente, uno por 10 tribus y una con 2 tribus. La tribu de Judá estaba con la de Benjamín, pero estaba Jeroboam con 10 tribus, porque él perdió el reinado completo. Vinieron el pueblo y le dijo a Roboam: te pedimos que por favor
bajen nuestra carga. La carga que dejó tu padre Salomón, bájala. Vino él y consultó a los ancianos. Y los ancianos le dijeron, si no eres altivo de corazón con el pueblo y si les sirvieres, te servirán siempre. Fue y consultó a los jóvenes, a sus amigos, y los amigos le dieron otra respuesta. Dile que el yugo que tu padre dio, tú se lo darás 2 veces. Que si tu padre los castigó con látigos, tú los castigarás con escorpiones. Hizo caso a los jóvenes y hubo la división y el pueblo se apartó completamente. Cuando vinieron las fiestas de las Pascuas, todos tenían que ir a adorar a Jerusalén. Jeroboam, siendo rey, dijo, si el pueblo va a Jerusalén, habrá otra división y me matarán a mí y servirán a Roboam. ¿Qué hizo este rey? Dijo, construiré 2 becerros. Puso uno en Betel y uno en Dan. Y la gente no iba a Jerusalén. La gente iba y adoraba los becerros. Les dijo al pueblo, estos son los dioses que vamos a adorar, los dioses que salieron de nosotros de Egipto. Y el pueblo estaba ciego. No podían discernir quién era Jehová Dios y quién eran unos ídolos. Pero el pueblo iba a las multitudes. En este tiempo, diría yo, si yo pongo un becerro de aquel lado de plata y uno de bronce y les digo a ustedes que vamos a adorarle, no quedaría uno en la iglesia, porque todos se irían, porque tienen el conocimiento divino del cielo. El pueblo era ignorante, porque la presencia de Dios no estaba dentro del pueblo, estaba fuera del pueblo. Nadie tenía la presencia del Espíritu Santo como nosotros los tenemos en este tiempo. Para un cristiano es difícil que nos engañen cuando tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo somos presa fácil del enemigo y del engaño. Por eso hay falsos maestros, falsos profetas, diría falsos pastores también, falsos apóstoles, porque engañan a las naciones y engañan al pueblo. Pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios, nadie nos puede engañar porque tenemos al Espíritu Santo. No como este pueblo que no podía discernir quién era Jehová Dios y quién era estos 2 becerros de oro, uno en Betel y uno en Dan. Y la gente iba y les adoraba. No entiendo en el Espíritu, digo, Señor, pero si tú eras su Dios, si ellos vieron las maravillas en el desierto, si ellos conocían la historia, porque los judíos no somos como nosotros los venezolanos ni como los árabes, sino que ellos cuentan su historia de generación en generación. Todos saben quién es Moisés, como sabemos nosotros quién fue Simón Bolívar. Ellos conocen las hazañas que hicieron en el desierto. Ellos saben que no es fábula. Ellos saben que es verdad. Ellos dicen somos hijos de Abraham. Conocen porque las historia le habla a ellos, las escrituras le hablan a los judíos y mantenían la sustancia de Dios. Hasta hoy en día la mantienen. Qué tremendo. Hasta hoy en día ellos creen en Jehová Dios sobre los ejércitos. Ellos dicen no hay otro Dios sino nuestro Dios. Y no disciernen tampoco en este tiempo a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo. Igualitos son unos idólatras, igualitos no conocen la sustancia de Dios, no reconocen a Jesús como el Señor y Salvador y siguen adorando la idolatría. Siempre han existido reyes buenos y siempre han existido reyes malos. Siempre la historia habla. Todos conocemos la historia de Acab y Jezabel. Acab era el rey. Era un rey que hizo lo malo delante de Dios. Y tenía una mujer, y todos conocemos Jezabel, y conocemos las características de esta mujer. Esta mujer era adúltera, era fornicaria, era asesina, y todos cuando decimos espíritu jezabélico nos asustamos porque decimos qué tremendo fue Jezabel. Acab fue un rey malo, Dios se apartó de él. Venía de la descendencia de David, viene de la promesa, pero empezaban a hacer lo malo delante de Dios. Todos conocemos la historia de Naboc.
Naboc tenía su finca, era de él, de su propiedad, heredada de sus padres, probablemente de los abuelos, bisabuelos. Todos sabemos que era una propiedad. Este rey se enamoró de esta finca porque quedaba cerca de su palacio. Quiso negociarla, quiso darle una mejor, pero Naboc no quiso, dijo, no puedo vender mi heredad, porque los judíos nunca pierden una heredad, siempre la recuperan. Ellos no pueden venderla porque siempre la propiedad les pertenece y a los 50 años tienen que entregarla, y cualquier familiar la puede recuperar también. Pero vemos que Acab, como no consiguió lo que quería, dice la Biblia que fue a su casa y se colocó en la cama frente a la pared como una expresión de que se sentía mal. Cuando vino esta mujer, Jezabel, le dijo, ¿qué tienes que estás acostado? Él le dijo, vengo de ver la finca de Naboc, y no quiso vendérmela. Y ella le dijo, ¿quién es Naboc? ¿Quién eres tú? Tú eres Acab, tú eres el rey. Lo que tú quieres, tú lo obtienes. Tú verás que esa finca va a ser tuya. Habló Jezabel. Jezabel levantó 2 testimonios falsos con Naboc. Dijo que había profanado el nombre de Jehová primero y el nombre del rey. Vinieron, lo apedrearon, lo mataron y le dijo, aquí está la finca, te pertenece. Lo expropiaron y lo mataron. Y todos conocemos la historia, y vino el profeta y profetizó contra Acab y contra Jezabel, de que los perros que lamieron la sangre de Naboc lamerán su sangre también. Y el reinado no duró nada, vino la palabra del profeta y se cumplió. Murió Acab y murió Jezabel, y vemos que su reinado no costó nada. También hubo un rey que gobernó llamado Joás. Este rey tenía apenas 7 años. Cuando murió su padre, Atalías, que era la abuela, asesinó a todos los niños que tenía el rey, porque ella quería gobernar sobre Judá completamente, sobre Judá. ¿Qué sucedió? Hubo un niño que lo salvaron. Pienso yo que tenía un mes completamente, porque dice la Biblia que a los 7 meses lo presentaron como rey y tenía 7 años. Pero el niño se crió en el templo de Jehová, lo escondieron ahí. Y Atalías gobernó, esta mujer malvada, por 7 años aproximadamente. Cuando llegó la tía del rey, lo presentó a los sacerdotes llamaron a los generales y dijeron, este es el rey, este es el heredero. Y ganaron un descuido, lo llevaron donde estaba, lo presentaron al pueblo y hubo un gran jubileo. Cuando vino esta mujer, Talía, y dijo, ¿qué es este alboroto en esta ciudad? Cuando vio a alguien sentado en el trono y dijo, ¿qué es esto? Esto es traición. Los sacerdotes ordenaron que la tomaran, la sacaran del recinto y la mataron afuera, porque dice la Biblia después que este rey Joab, que gobernó a los 7 años, fue un buen rey y gobernó por 52 años aproximadamente. Y vemos que cuando alguien hace lo recto delante de Dios, Dios respalda su reinado, Dios respalda lo que hace. El mismo Ezequías fue un rey muy bueno también. Eso lo habla en Segunda de Reyes, capítulo 18, y en el Segundo de Crónicas, en el capítulo 29, en el 30, hablan de Ezequías, un tremendo rey. Dice la Biblia que Ezequías destruyó los ídolos y quitó los lugares donde su padre había adorado, porque su papá era un idólatra y adoraba a los ídolos en lugares altos. Dice que cuando él fue rey, lo primero que hizo fue derribar todos los ídolos. Dice que la puerta del Señor, que había sido cerrada por Acaz, por el rey, él fue y abrió la casa de Jehová. Dice que llamó a los verdaderos sacerdotes, a los levitas, hombres que estaban a cargo del templo, y los puso en el templo. Hizo siempre lo recto delante de Dios. Y ahí vemos como toda Judá envió cartas por toda Judá a Israel, invitando a todo el pueblo a venir a Jerusalén, a adorar al Dios verdadero, el Jehová Dios de los ejércitos. Y las multitudes iban y todos le seguían.
Y vemos lo que dice también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, verso 9, dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros no volvéis a Él. Él estaba hablando a un pueblo de que volvieran su rostro a Dios, que Dios nunca se va a apartar de él. Después Ezequías tuvo un conflicto tremendo, vino un rey llamado Sennacherib y puso cartas y lo sentenció a muerte, y vino un capitán y hablaba al pueblo y le dijeron: por favor, háblanos en otro idioma, no hables en hebreo para que el pueblo no se entere. Y este capitán maldijo al pueblo, maldijo a Dios, mas Ezequías creía en el Dios poderoso, dijo: no hablen, no digan nada, todo lo que ellos digan queden completamente callados. Hasta que vino Isaías, preocupado Ezequías por lo que estaba pasando. Isaías profetizó y le dijo: este rey se volverá a su tierra y allá mismo lo matarán. Dice que Dios vino esa misma noche, mandó un ángel y mató a 185,000 soldados de Sennacherib. Vino un rumor, huyó a su tierra, y cuando llegó a su tierra entró al templo Rimón, vino a adorar a Dios, y 2 de sus hijos lo asesinaron en el templo, y se cumplió la palabra que Isaías se había dicho. Por eso la palabra de Dios es contundente para estos tiempos. Por eso les digo que este es un tiempo, este 2017 es un tiempo donde la gloria de Dios se va a manifestar en los tiempos difíciles. No hay tiempos difíciles para Dios, no hay tiempo que pueda detener lo que Dios va a hacer en esta ciudad o en esta nación completa que es Venezuela. Vemos un conflicto que hay y no podemos callarlo, un conflicto que hay entre 2 bandos tremendos, donde ya van, creo que 89 muertos aproximadamente. Y es lamentable cuando vemos esta situación. Y nosotros como pueblo nos toca orar para que Dios haga justicia y reine la paz nuevamente en esta nación, y que todos seamos un solo pueblo como Dios quiere que seamos uno, que no haya confrontación y que todos podamos estar en este lugar. Que sea como antes, digo yo. A veces digo, bueno, éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos todas las cosas y no lo apreciábamos. A veces, como yo digo, en mi casa yo a veces botaba el arroz. Ahorita, oye, es una maldad botar un arroz. Uno dice: no, déjalo, nos lo comemos el otro día o se lo damos a quien sea. Pero no se puede botar la comida. Antes teníamos toda clase de comida y todo era tan regalada y no decíamos nada, porque así es en todas partes. Pero cuando vemos una situación de esta forma, decimos que es un 2017 decisivo para esta nación, donde la mano de Dios siempre va a estar extendida sobre nosotros, porque hay un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que tiene temor de Dios y es obediente a Dios, y Dios nunca se aparta de un pueblo, sean las circunstancias que sean. Sennacherib se vio derrotado, Ezequías se vio derrotado por Sennacherib. Sennacherib tenía un ejército tremendo. Ellos estaban completamente, eran casi 300,000 personas, ahí no eran muchos. Ellos eran 185,000 y un ejército tan grande que habían ahí. Pero vieron la mano de Dios, un ángel vino y mató a 185,000 personas en una noche. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Porque Dios estaba con él. Por eso yo siempre digo, este es un tiempo, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es preciso. Este sacerdote quiso quemar incienso y quiso hacer el trabajo de un sacerdote. Un rey quiso hacer el trabajo de un sacerdote. No era el tiempo de Dios. Y conocer el tiempo de Dios es perfecto. Cuando tuvimos el llamado directo de parte del Señor, recuerdo yo que ese día leí yo Isaías y él decía: ¿a quién enviaré? Envíame a mí, yo iré. Y verdaderamente, porque lo que Dios nos estaba pidiendo era algo comprometedor y era una responsabilidad que al momento no lo entendía. Cuando empezamos en el ministerio en el año 2000, lo empezamos plasmado en un papel que íbamos a hacer nosotros.
Se habló de la iglesia, se habló del centro de rehabilitación, se habló de la emisora, se habló de una televisora. Hablamos de muchas cosas y en el tiempo de Dios se fueron dando cada una de ellas, pero en el tiempo de Dios. Recuerdo cuando la pastora tuvo la visión, que ella me contó esta visión y me hablaba de una puerta que Dios le dijo que entrara, que había un lugar ahí nauseabundo en ese lugar. Ella vio hombres con hombres, mujeres prostitutas, vio niños inyectándose heroína, vio tantas cosas y el Señor les dijo: dile que les amo y que yo vengo pronto. Eso fue algo que de verdad estremeció a nuestro ministerio. Vimos el compromiso que Dios quería que hiciéramos y era un paso decisivo y teníamos que ser valientes para empezar este ministerio. Y creyendo esta palabra dijimos: bueno, esta es la visión que tenemos. Al momento no había nada, no veíamos nada, todo estaba desenfocado, pero cuando empezamos a hacer la obra de Dios, empezamos a ver el respaldo de Dios. Empezamos un negocio en un lugar pequeñito. A los 25 o 30 días subimos a un primer piso. Al año y medio ya habían 150 en ese piso. Nos fuimos a un galpón y en ese lugar estuvimos los 4 años cuando Dios dijo: es tiempo que ustedes salgan de este lugar. Al momento no entendía, yo decía: bueno, Señor, aquí habemos 700, hemos trabajado tan duro en este lugar, y cómo nos dice ahora que salgamos de este lugar para empezar de nuevo. Yo sé lo que es empezar de cero, yo sé lo que es empezar sin un bolívar, yo sé lo que es empezar un negocio nuevo. Y yo decía: yo sé lo que es empezar una iglesia nueva. Es tremendo porque hay que empezar de cero, sin miembros, sin nada. Pero Dios estaba con nosotros y Dios nos estaba respaldando. Cuando empezamos la obra de Dios, empezamos a ver que Dios empezó a añadir las personas que nos hacían falta, porque la obra es de Dios. Y como la obra es de Dios, Dios va añadiendo a la iglesia. Por eso el Señor le dijo: rogad por el dueño de la mies para que envíe obreros. Y yo tomé esta palabra y empecé a decir: Señor, ayúdanos. Y cuando vi el ministerio de adoración, recuerdo que teníamos una guitarra y no había un guitarrista. Y vimos la guitarra puesta ahí nada más. Y le dijimos: Señor, trae un guitarrista. En poco tiempo ya estaba un guitarrista. Y así fue Dios añadiendo todo el ministerio de adoración. Por eso yo soy el que digo de que Dios es el que dirige todas las cosas en este lugar. Porque cuando pienso que es así, digo: Señor, tuya es la obra, tuyo es el crecimiento, tú eres el que trae los obreros a este lugar. Yo a veces le doy gracias a Dios y le digo: Señor, gracias porque envías obreros, a veces son de otra iglesia. Yo digo: Señor, cómo perdieron gente tan valiosa y la dejaron ir por conflictos internos. Yo diría: bueno, si se me va una cabra de esas que brincan, salta, digo: bueno, haría una fiesta. Pero que se me vaya una oveja, lloraría día y noche por esa oveja. Y yo digo que en este lugar las ovejas, gracias a Dios, siempre se mantienen. Siempre. Siempre. En estos días se me acercó una hermanita y me dijo: pastor, yo era de la iglesia, yo estaba con usted, tuve que irme porque es muy lejos y me estoy congregando en otra iglesia. Y yo sentí un gozo tan grande, por lo menos dije: gracias, Señor, que por lo menos se está congregando. Y tiene que ser así. Tenemos que ser así. Tenemos que tener conciencia de que la iglesia le pertenece al Señor y lo que hacemos es para Dios. Cuando usted cree que esto es así, Dios empieza a traer crecimiento, empieza a traer prosperidad y Dios empieza a hablar en tu corazón y Dios te va hablando con los hechos. Y así Dios va respaldando su obra porque la obra es de Él. Dios ha traído gente a este lugar valiosa, de verdad que sí. Gente puesta por Dios en este lugar y Dios a veces me habla en el corazón y me dice: he traído a esta gente para bendecir mi pueblo. Yo le digo: amén, Señor, yo sé que es así, porque Dios es así. Recuerdo cuando empecé mi primer trabajo, después que empecé de nuevo,
después de 8 años que boté todo y empecé, y siempre digo, Señor, voy a empezar de cero. Tenía 2 hermanos que tenían mueblería, dije, no voy a tocar a ellos, no voy a pedirle ni un bolívar porque tengo un Dios poderoso. Mi papá me dijo, tengo una chequera, hijo, pero aquí no hay dinero. Yo le digo, papá, con eso vamos a empezar. Y empezamos de cero. Y empecé a trabajar como un burro, me atrevo a decir. Una vez tenía que pagar un cheque de 2.200 bolívares y de verdad que no lo tenía. Y tenía una mercancía y fui a venderla y el hombre que fui a vendérsela pensó que la mercancía había bajado y no quiso comprármela porque dijo, oh, esta bajó y la está vendiendo. La estaba vendiendo perdiendo y el hombre no quiso. Recuerdo que yo prendí mi carro y pasé por frente del negocio de mi hermano y me salió, me llamó, ven acá mi hermano, ¿qué haces por ahí? Yo le digo, oye, mira, vine a vender una cosa bien buena a que tengo que pagar un cheque. Y el hombre no la quiso, ¿vale? Ni al precio que le estaba dando. Me dijo, pero ¿por qué la vas a vender? Tú eres un pasado. ¿Por qué no me buscas a mí? Fui, hice un cheque de 2.200 y me trajo el cheque y me lo entregó en el carro. Yo dije, así eres tú, Dios. Porque Dios conoce nuestras necesidades más que nadie. No fue necesario ir tocarle la puerta. Préstame los 2.200 bolívares. No, porque Dios conoce tu necesidad. Dios quiere tratar contigo, que tú conozcas quién es Dios. Dios es real, Dios es poderoso, Dios es el dueño del oro y de toda la plata. Él te va a hacer prosperar cuando tú lo conozcas. Cuando tú sepas quién es Él, tú dirás, verdaderamente dependo de mi Dios, porque hasta ahora no me ha faltado nada. Cuando decimos eso, gloria a Dios. Cuando decimos, bueno, el país está difícil, a veces no se consigue nada. Como en estos días hablando con una hermanita, la hermanita me dice, pastor, no sé quién es la hermanita, me escribió por el Facebook. Me dijo, pastor, hoy eran como a las 12 de la noche. Me estoy comiendo una mazorca, porque para no acostarme sin comer. Pero yo como si fui imprudente, yo le dije, oye, gracias a Dios, yo comí hace rato, me comí un pan casero con mantequilla, con queso. Y de verdad la hermanita se ofendió. Me dice, pastor, no creo eso de usted. Yo de verdad al momento dije, es que hay necesidad y a veces uno puede ofender a otros sin saber. Y después le dije, mi hermanita, discúlpeme, de verdad la ofendí en algo. La hermanita no me escribió más, no me dijo nada, pero yo no lo dije con ninguna intención. Yo dije, bueno, me comí un pan casero, le eché mantequilla y queso y me lo comí. Pero no es algo, un manjar del otro mundo tampoco. Yo diría, pero se ofendió porque de verdad se estaba acostando con una mazorca, se estaba comiendo una mazorca para no acostarse con el estómago. Así me dijo, vacío. Yo lo vi como algo normal, pues oye, se está comiendo una mazorquita, pero es probable que lo único que ella tenía era esa mazorca. Y se la estaba comiendo, igualito ya tiene que decir, gracias Señor por esta mazorca. Tiene que ser así. Entonces aprendí ahora que en estos momentos así, cuidarme o cuidarnos a veces. Porque si sabemos que alguien tiene necesidad, el deber nuestro es ayudarle. Y cada uno de nosotros debemos conocer a alguna persona que tenga una necesidad. No nos cuesta nada. Hacer alguito ahí, dale. Porque eso no va a arruinar a nadie. Mi papá siempre decía, hijo, gasta lo que tú quieras en comida, que eso no arruina a nadie. Y cada vez que iba a hacer mercado, yo decía, eso no arruina a nadie. Y compraba lo mejor y siempre, ¿por qué? Porque la comida no, eso me lo enseñó mi papá, que la comida no arruina a nadie. Tiene que ser así, debemos de sensibilizarnos a los demás también y ser prudentes también. Porque hay personas que están pasando necesidad y son nuestros hermanos. Y me acuerdo cuando a Pablo le encomendaron que se acordara de los pobres. Y él dijo, siempre procuré hacer esto. Sí, que no lo tenía en sus planes, pero él procuraba acordarse de los pobres. Y en este tiempo les digo yo a ustedes, acordémonos del necesitado. No voy a decir de los pobres, porque yo lo doy gracias a Dios, porque aquí no hay pobres. Todos somos ricos, porque nuestro Dios es el dueño de la plata y del oro. Cuando necesitamos algo, papá, dame y nos da.
Cuando empezamos la primera iglesia en un negocio, yo entendí que era un plan de Dios. Yo dije, Señor, tú tienes un plan grande en este lugar, porque tomé mi negocio para empezar una iglesia y dije, gracias, Señor, porque me has tomado en cuenta. Y siempre me acuerdo la promesa que me hice yo mismo una vez cuando le dije, Señor, te serviré por siempre. Gracias por conocerte, gracias por darte a conocer. Y yo a veces medito en esto, digo, ¿por qué los reyes que conocían a Dios y conocían sus maravillas, después terminaban haciendo lo malo? Y me fui al libro de Deuteronomio 28 y él nos habla y nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en tu campo. Bendito en el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños y tus ovejas. Benditos serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar su lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te he ordenado hoy, para que los guardes y los cumplas. Y yo digo, amén. ¿Por qué? Porque somos gente obediente, amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y le decimos todos los días, Señor, yo te voy a servir en espíritu y en verdad, y te alejas del pecado. Cuando viene el pecado a tu vida, tú dices, mi Dios es mi Señor, mi Salvador. ¿Cómo yo voy a pecar delante de la presencia de Dios? ¿Cómo haré esto? ¿Cómo haré aquello? Y cuando Dios está en los cielos y mira tu corazón y dice, este es mi siervo amado, el cual yo tengo complacencia, Dios va a traer todas las bendiciones del cielo. A veces no las recibimos porque Él nos dice que a veces la pedimos mal y hacemos lo malo delante de sus ojos, y a veces no nos bendice. Es igual que las enfermedades. Cuando vengan las enfermedades a nuestro cuerpo, a nuestra familia, podemos decir, como dijo el Señor, por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice la Biblia que en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque somos hombres de bien, hombres de bienestar, hombres que hacemos lo recto delante de Dios. Y cuando es así, todo lo que tú haces prospera, porque tú eres de bien. Lo que tú siembras, eso tú recoges. Ser un hombre de bien es que hacer lo recto siempre delante de Dios. A veces se nos hace difícil hacer lo recto porque hay propuestas que no son de Dios.
Y cuando algo no es de Dios, no tenga temor de decir, eso no es de Dios. Hable como los profetas, como los sacerdotes vinieron al rey Uzías y le dijeron, lo que estás haciendo está mal. Cuando alguien haga algo malo, dígaselo y no lo calle. En estos días vino un hermano y me dijo, bueno, ese no es problema mío, yo no voy a decir eso porque ese no es mi problema. Yo digo, bueno, no es tu problema, pero tu deber es decirle al pastor que eso estaba aconteciendo y no hubiese llegado tan lejos como llegó, porque tú dices que no es tu problema, que ellos son mayores de edad, pero tu deber es manifestarlo para que uno pueda hablar con la persona y pueda rescatar el alma esa del infierno. Pero a veces callamos porque creemos que no. Cuando algo es malo hay que sacarlo a la luz, porque la luz es que disipa las tinieblas. No podemos esconder el pecado, tiene que salir a la luz, sea como sea, para que la persona quede libre, porque si no está atada por toda su vida, porque el pecado no sale a la luz. Todo pecado tiene que salir a la luz. Todo pecado que se cometa después que usted dice, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dice la Biblia que todos nuestros pecados son borrados. De ahí para allá usted no va a ver esos pecados. Esos quedan borrados completamente. No es necesario que lo confesemos, no es necesario que se lo digamos a nadie, porque Dios perdonó todos tus pecados. Pero después que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, después que soy sellado por su Espíritu Santo, cometo un pecado, no puedo dejarlo ahí en las tinieblas, porque todo lo que haga me va a salir mal, todas estas bendiciones no las voy a recibir. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. A veces las enfermedades son por el pecado. Y Pablo lo dijo en la Santa Cena, un día como hoy. Dijo que muchos están enfermos porque toman la Santa Cena en pecado. Y muchos están muertos porque el pecado acarrea la muerte. Y en estos días estaba meditando unas cuantas muertes que he visto así. Dios mío, ¿qué es esto? Hasta de pastores. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es esto? El pecado, papá. Los mata completamente, no da oportunidad, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que te contamine para adueñarse de tu alma. Pero el Espíritu Santo quiere que confieses el pecado. Por eso dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque estamos bajo la gracia. El domingo pasado se me acercó alguien al restaurante, el que me estaba atendiendo. Me dijo, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la ley, bajo la ley y bajo la gracia? Yo dije, la ley está para los justos, ella trae la justicia, pero no hay justicia porque siempre se quebranta. Si tú cometes, tú eres un hombre justo y cumples todas, pero fallas en uno, la ley te condena. Pero la gracia, siendo pecador, te salva. Y se quedó el hombre, porque la justicia trae a los justos, porque son justos, y los injustos los condena. No, la gracia trae a los justos y trae a los injustos y los perdona. Y cuando nos ponemos a pensar sobre la gracia y decimos, oye, Dios salva a una persona que no merece ser salva, a un asesino, un ladrón, un hombre malvado, pero la gracia le alcanzó y todos sus pecados, todas las maldades que hizo, Dios les perdona y Dios los salva. Y decimos, pareciera algo injusto, porque si el hombre hizo tanta maldad, al último tiempo se arrepintió y todos sus pecados son perdonados, pero estaba una gracia. Dios se dio cuenta que bajo una ley ninguno se salvaba. Y el que mataban lo mataban, el que conseguían en adulterio lo apedreaban. Y Dios no quiso ser así. Dios
después que Jesús vino, vino su gracia. Es como yo digo que los adventistas dicen que si la persona no guarda el día sábado, la persona no garantizan una salvación y obligan a guardar el día sábado y ellos no trabajan en el día sábado. Y si una persona trabajara el día sábado, la misma religión los condena y no los salva porque son una religión. Pero la gracia sobrepasa. Si pensamos como ellos pasan, decimos como Pablo decía, en vano murió Cristo, porque Cristo murió por algo, por el pecador. Porque si no fuese así, Dios hubiese dejado la ley, no envía a su Hijo amado y bajo una ley Él hubiese salvado a la humanidad. Pero no es así. Él envió a Jesús su Hijo para morir por nosotros que éramos pecadores, para que nosotros tengamos vida con Él y reinemos juntamente con Él. Por eso Jesús murió por nosotros. Antes éramos como Isaías. Isaías dijo, ay de mí que soy pecador, porque mis ojos han visto al Santo de Israel. Él pensó que estaba muerto. Muerto estoy. Él pensó, porque la ley lo condenaba, porque era un hombre de labios inmundos. Pienso yo que era un hombre grosero, un hombre, tú sabes, de labios inmundos. Vino Dios con un carboncito y lo pasó por su boca y limpio eres por la gracia de Dios. Y Dios empezó a manifestar su gracia con Isaías. Isaías fue un hombre que tuvo esa visión. Él dice que vio los cielos abiertos y vio unos querubines que adoraban a Dios día y noche, santo, santo, santo. 6 alas, 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y estaban día y noche, santo, 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 adorando al que vio sentado en el trono, a Dios. Esa es una visión que él vio, como la visión que a veces uno ve. Cada uno de nosotros tenemos visiones, es porque la visión es para este tiempo. En estos días Dios, después de la vigilia que amanecimos, me dio una visión, 2 visiones. Vi una familia restaurada. Dije, al momento dije, Señor, restauraste la familia. Los vi abrazaditos, todos vestidos igualitos, limpiecitos. Dije, gracias Señor, restauraste esta familia. Y vi al hermano Dionisio que venía contento con 3 vasos de café, sirviendo contento. Y vino, me dijo, pastor, tenga uno. Pero ni siquiera es un sueño, sino fue una visión. Este es el tiempo, iglesia, 2017. Un tiempo donde busquemos a Dios en obediencia y Dios hará. Un tiempo donde somos los protagonistas. La iglesia es protagonista para este acontecimiento que está pasando. Que seamos una iglesia reconciliadora y que no podamos maldecir con nuestra boca, sino bendecir a nuestra nación. Porque yo creo que esta es una nación hermosa, una nación de oportunidades, donde muchas personas y nosotros mismos, Dios nos ha bendecido de una forma sorprendente. Donde yo digo que en este tiempo su gracia permanece en esta nación, porque es una nación de hombres y mujeres de Dios, una nación que ha ido creciendo con el Evangelio. Vemos el crecimiento del Evangelio en esta nación, vemos los jóvenes convertidos al Evangelio, sirviéndole a Dios con el fuego dentro de sus corazones. Cuando vemos esto, vemos que la iglesia está en el mover de Dios. Yo siempre digo que una visión cambia las expectativas. Una visión es necesaria a veces para traer un mensaje a la iglesia o un mover de Dios o para empezar un ministerio.
Es como cuando Pablo pensaba ir a un lugar y bajo visión veía a un macedónico pidiendo ayuda y dijo: voy a Macedonia. Este es el tiempo de la visión de Dios. Es tiempo de la iglesia. Es la iglesia que va a salir adelante. Después nos acordaremos de todo esto que hemos estado pasando y nuestras prédicas serán diferentes. Y vamos a decir: ¿se acuerdan en el 2017 cuando la situación estaba en conflicto y nuestro país estaba dividido en dos polos divididos? Y después nos acordaremos del hambre que pasamos, nos acordaremos del mango, nos acordaremos de la sardina. Y vamos a decir: Dios es grande y maravilloso porque hemos salido de esto, porque esta es una nación próspera. Es próspera esta nación, más que todas las de Latinoamérica. Venezuela es un país próspero, rico. Hemos tenido gobernantes buenos y hemos tenido gobernantes malos. Hay políticos buenos y hay políticos corruptos. No podemos decir todos los políticos son corruptos, porque sí hay políticos buenos que aman esta nación y quieren lo bueno para Venezuela, porque Dios pone el sentir en ellos por el pueblo, de servir, porque Dios es el sentir como el hacer. Dios quiere traer bienestar. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán en este año. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Debemos de ser obedientes a Dios. Bendita será tu ciudad y bendito será tu campo. Esta ciudad será bendita, este país será bendito por amor a nosotros. Póngase de pie, iglesia. Hay un lenguaje que es el lenguaje de la obediencia. Dios en su corazón quiso enviarle un mensaje a Nínive y encomendó a Jonás para que fuera a Nínive y pregonara en Nínive que él destruiría a Nínive si Nínive no se arrepentía. Jonás hizo lo contrario. Se montó en una embarcación y se fue a Tarsis. Y en el viaje, en la embarcación que iban, casi se hundía, casi se partía en dos. Y hubo un sentir en ellos y ellos dijeron: hay alguien que ha provocado la ira de Dios. Y empezaron a investigar y a preguntar, y Jonás dijo: es por mí, es por mí. Y le explicó la situación y ellos tuvieron miedo y le dijeron: ¿qué debemos hacer? Él dijo: arrójenme por la borda. Ellos oraron, clamaron a Dios porque lo iban a lanzar. Pero Dios tenía todo preparado. Lo lanzaron. Dice la Biblia que había un gran pez. Y este pez tragó a Jonás. Y Jonás, estando en el vientre del pez, se acordó de Jehová Dios y clamó y oró a Dios. Y él cuenta la experiencia que él sintió en ese lugar. Él dice: Jonás se ofrece para ser sacrificado por los marineros extranjeros y dice que él mismo le dijo a ellos que lo arrojaran. Hubo como un sacrificio, él hizo como un sacrificio para que ellos se salvaran. Dice la Biblia que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Y algunos dicen que estaba vivo, otros dicen que estaba muerto, pero él dice, él cuenta su agonía, las algas se enrollaron en sus cabezas, en su agonía él oró a Dios
Y a los 3 días el pez lo soltó en la orilla, lo vomitó en la orilla, y él fue y pregonó y tuvo ahí 40 días predicando la palabra de Dios. Así como Jesús cuando murió duró 3 días y 3 noches y resucitó al tercer día. Y hay una similitud con Jesús, y vemos y decimos lo que dice Mateo capítulo 12, 40, porque como tuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y por 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y sigue diciendo el 41, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y condenarán, porque ellos se arrepintieron la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás está en este lugar, que es él. Y en Mateo 12, el 42 le dice lo mismo, dice: la reina del sur se levantará en este juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón está en este lugar, y es nuestro Jesús, nuestro Salvador. Jesús murió por nosotros, tuvo 3 días y 3 noches ahí, y dice la Biblia que fue a lo profundo, y algunos dicen, bueno, hasta lo profundo de la tierra, y se presentó a las personas que murieron y no lo habían conocido, que lo estaban esperando ahí. Y algunos dicen que se fue a lo profundo de la tierra y ahí le dijo al Satanás y al diablo: ahí está muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepultura, ¿dónde está tu garganta? El resucitado ha llegado a este lugar. Para nosotros Jesús es nuestro Salvador. Para nosotros Jesús es todo. Para nosotros Jesucristo es el dador de la vida. Él es ciencia, Él es sabiduría, entendimiento. Y en esta mañana hemos predicado su palabra con poder y con autoridad, para que esté una iglesia santa, pura, obediente a Dios, y que hagamos siempre lo recto delante de Dios, cueste lo que cueste. Que seamos hombres de bien, para que todo lo que hagamos prosperemos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando un rey gobernaba y Dios estaba con él, Dios lo respaldaba siempre. Y lo mismo es con nosotros. Siempre Dios te va a respaldar mientras exista el temor de Dios en tu corazón, donde exista siempre la obediencia. Cuando hay obediencia, hay bendición. La llave de la bendición es la obediencia. Usted va a abrir la bendición con la obediencia. Amén. En esta mañana quiero hacer un llamado especial a las personas que vinieron a este lugar a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted vino hoy a aceptar a Jesucristo, yo te invito adelante, para que hoy Él sea tu Rey, sea tu sanador, sea tu Dios, sea tu Salvador. Hoy es tiempo de salvación. Aleluya. Pasa por aquí, hija, ven. Ponte por aquí. No, apenas son 4 letras. Dios te bendiga, quédate aquí, hija. Habrá otra persona en este lugar que hoy quiera aceptar a Jesús. Pasa por aquí, hija, ven. Aleluya. 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 Bendito Dios. Pasen por aquí. Bendito Dios. Pasen por aquí. Pónganse por aquí. Dios les bendiga, hermanita. Importante es reconciliarse con Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Pasen por aquí, hija, vengan. Dios me lo bendiga. Dios les bendiga.
Dios te bendiga, mi bella. Aleluya. Pónganse por aquí, hija. Ven. Ponte por aquí, hija. Dios te bendiga. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Tener a Jesús es tener vida eterna. Vida eterna. Él está vivo. Él venció la muerte. Nosotros todavía no la hemos vencido. Pero Jesús dijo, no tengan miedo a la primera muerte. Tengan miedo a la segunda muerte. Cristo es vida. Y hoy ustedes están creyendo en Jesús. Él dijo, los que crean serán salvos. Únicamente creer. Creer. Pero le decimos que pasa aquí adelante para que la fe se afirme en ustedes. Porque ahorita le van a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Cuando ustedes creen esto, son salvos. ¿Qué es el cielo? Es un lugar donde hay un rey. Y ese rey es Jesús. Aleluya. Pasen por aquí, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estoy hablando del cielo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El cielo es un lugar donde vamos a estar ahí todos los que creemos en Jesucristo. El cuerpo que nos van a dar es un cuerpo incorruptible. No se rompe, no se corrompe, no envejece, no muere, es eterno. Es como este cuerpo. Este cuerpo era eterno, pero por el pecado, dice la Biblia, que entró la muerte, porque el pecado genera muerte. Y hoy lo vimos con los reyes malos, siempre se morían. Dios quiere darnos vida. El alma es inmortal, el alma no muere. Jesús habló del cielo y habló del infierno. El infierno es un lugar de tormento para los que no creen en Jesucristo y para la gente mala, perversa, que no se arrepiente. Porque hoy estamos bajo gracia. La gracia perdona todos nuestros pecados y nos da acceso al cielo mientras nos mantengamos alejados del pecado. Después que conocemos a Jesús, todo lo que nos contamina lo vamos parando. Y venimos a ser santos porque Él es santo. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos vida eterna. Una vida que nunca se termine en paz. ¿Cómo sabemos que es verdad? Hoy ustedes van a ser sellados con el Espíritu Santo. Ustedes van a vivir un mundo espiritual invisible donde Dios está con ustedes, donde el gozo de la salvación estará en su corazón y ustedes dirán verdaderamente Dios es real. Porque Dios es espíritu. Dios me los bendiga. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, hija. Dios es espíritu. Y Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. No habrá otra persona en este lugar que hoy decida entregar su corazón al Señor. Pasen por aquí, hijo. Dios te bendiga. Aleluya. Dios es bueno. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. No habrá otra persona en este lugar. Hoy es tiempo de salvación. Si usted todavía no ha confesado a Jesucristo, es bueno que lo haga. Pablo dijo en el capítulo 10 de Romanos que el que confiesa con su boca y lo cree en el corazón será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón para justicia. Por eso le decimos que pasen, para que lo confiese con tu boca. Es necesario que tú estés ahí sentadito y tú digas, no, yo creo en el Señor Jesús. Pero es bueno que lo hagas públicamente. Públicamente. Pasa por aquí. Públicamente. Pasa por aquí o ponte por aquí. Yo quiero que en este momento presten atención. Quiero que se pongan la mano en el corazón. Pasa por aquí, hijo. Aleluya.
Aleluya. Bendito Dios para siempre. Pasa por aquí, hijo. Aleluya. Hoy no quiero que nadie se pierda. Mantenerse en esto, en la salvación. Este evangelio fue predicado hace 2000 años aproximadamente. Y todavía hasta hoy como si fuera de hace un mes, de hace un año. Porque todo lo que es de Dios permanece para siempre. Nunca se termina. Él dijo que todo va a pasar, pero que su palabra permanece para siempre. Y vemos que hace 2000 años no había imprenta, no había internet, la historia está casi que algunas cosas, pero se escucha de Jesús porque Él es real y es verdadero. Y Él vive en el corazón de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Y Él reinará en sus vidas. Desde hoy ustedes tendrán un Rey que se llama Jesucristo. Yo quiero que se pongan la mano en el corazón. Quiero que repitan conmigo esta oración. Ajá. Quiero que repitan conmigo. Digan: Señor Jesús, en este momento pongo mi mano en mi corazón para que todos mis pecados hoy sean perdonados. Hoy prometo delante de los ángeles serte fiel. Hoy prometo ser obediente a tu palabra. Por eso reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Vamos a orar por ustedes. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios poderoso y Dios eterno, en este momento, Dios mío, traemos un alma más para Cristo, para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida.